Bueno, ya hablamos de lo que son las frecuencias de baja vibración y ahora vamos a hablar de las de alta vibración. Aquellas frecuencias que nos dan poder, que nos dan empuje, que nos hacen crecer, nos exaltan, nos hacen expandir. Recordando que el miedo contrae, nos hace que nos hagamos hacia atrás, que no avancemos, sino que podamos detenernos o podamos sentirnos no inspirados o temerosos, ¿no? A ir hacia el frente, hacia la vida, hacia aquello que podamos descubrir incluso en el camino. Pues bueno, están estas otras frecuencias, estas otras energías que son las frecuencias de poder. Vamos a comenzar con el valor. El valor tiene una frecuencia de 200 y es este, está entre el límite entre la fuerza y el poder. Es el rompimiento de la fortaleza para alcanzar logros. Es el proceso de empoderamiento y aquí las cosas que ya comienzan a cambiar, se comienza incluso a ver la vida de otra manera, porque ya ahora la persona empieza a darse cuenta de todas sus capacidades para poder alcanzar esas resoluciones. Cuando nosotros tenemos en cuenta todas las herramientas que tenemos eh, dentro de nuestro ser, nuestro campo de conciencia, en nuestra parte mental y en nuestra parte espiritual y en esta parte incluso materia, pues bueno, entonces podemos hacer uso de ellas. Y así, pues poder encontrar soluciones más tangibles y más prácticas. Hace unos días veía un video en una de las redes donde decía que una clavadista estaba altísimo, ¿no? Y veía cuando iba a saltar hacia la piscina, o sea, ella temblaba, sus manos estaban temblando justo antes de dar el paso, de dar el salto, pues, y de echarse el clavado, y decía ella que ella no dejaba de sentir miedo, lo que sentía era ese valor, ¿no? Ese coraje para hacer las cosas. Y este es como el primer paso donde muchas veces pues sentimos esos temores, ¿no? Que pueden venir por creencias y que pueden venir incluso por unas cuestiones mentales de obstáculos o incluso físicas, pero sentir ese interés y ese impulso de crecimiento, de atreverse a soltarse y descubrir en el mismo proceso pues qué es lo que viene. Existe la capacidad de enfrentar los miedos y la ansiedad. Los obstáculos mejoran a las personas y mejoran nuestro rendimiento. Las hormonas del estrés comienzan a desaparecer y comienza a generarse lo que son las hormonas de la felicidad. Ahora, el siguiente sería la neutralidad. La neutralidad viene con un valor de 250 y aquí pues la vida se siente satisfactoria. Se siente confianza y el proceso comienza a ser de liberación. Permite la consideración flexible de las cosas y esto es porque no se está pegado a los resultados. La neutralidad es vivir la vida, es vivir el momento sin tantas expectativas y tantas ganas de obtener un resultado en concreto, sino hacer las cosas por el puro gusto, ¿no? El gusto de estar vivo, de existir. Muchas veces, pues nosotros todos vamos generándole en base a un propósito o intención competitivo, donde si fijamos resultados, fijamos fechas, esperamos ciertos resultados, ciertas acciones, ciertas resoluciones, que eso va a indicar si somos felices o no somos felices. En la neutralidad no existe este fin, no viene esta finalidad, sino se vive, se hacen las cosas por el puro placer y también se puede observar las cosas desde un estado más
como dicen, redundando, neutral, sin esa carga de juicio, ¿no? Sin ponerle esta perspectiva de bueno, de malo, de útil o no útil. Sería como mucho la palabra es, ¿no? Las cosas son. Para ver una situación sería, en lugar de un problema, sería un hecho. En lugar de un trauma, sería igual, ¿no? Una circunstancia. Entonces, la neutralidad lo que le quita es ese peso que hace que muchas veces no podamos disfrutar, ¿no? de las situaciones, de las situaciones, porque nosotros le ponemos y le emitimos un juicio. Podemos, no sé, ir a comer en algún lugar y tal vez no es, entre comillas, ¿no? Lo que nuestra expectativa había generado ilusoriamente en nuestras ideas y que resulta ser que como no está dentro de de esta expectación que teníamos, ¿no? O no está aspectado como nosotros queríamos, entonces no podemos disfrutar del momento, del hecho, y podemos quitar o restar pues la vivencia, ¿no? Y la neutralidad nos ayuda a encontrar ese punto de bienestar, ¿no? Y de seguridad. La neutralidad nos puede suceder de una manera cuando nosotros iniciamos un día en neutral, pues no le ponemos toda esa carga, ¿no? Incluso de hoy va a ser un gran día o ya empieza con algo y hoy empecé con el pie izquierdo. La neutralidad es vivir lo que sucede, abrirse, ¿no? De una manera oportuna, ver como esta oportunidad en todo, tanto en situaciones que no nos agradan como en las situaciones que nos resultan favorables, ajá, y lo que hacemos las cosas es sin pensar, ¿no? Sin maquinarlo tanto y sin darle esta parte de el peso del juicio, el peso de mm, una carga emocional. La neutralidad no tiene en realidad estas cargas emocionales, sino las cosas se viven y se toman tal cual son y tal como sucede. La siguiente es la voluntad. La voluntad es una energía, una frecuencia, que lo que hace es obviamente pues engrandecer más también al espíritu, la persona. ¿Por qué? Porque se siente una emoción de esperanza. Ajá. Las emociones son de optimismo y el proceso es de intención. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer estos saltos, ¿no? Llamamos saltos cuánticos, estos cambios, que sería un poco para hablar de lo que es un salto cuántico, es romper con todo ese paradigma y el personaje que somos y este programa que siempre seguimos, ¿no? Un salto cuántico es cuando realmente parece que dejaste de ser esa persona que eras, ¿no? Ese personaje que sostenías y estás muy cambiado, ¿no? Tu vida cambia muy diametralmente, ¿no? Puede ser en amistades, en trabajo, en tu economía, en tu forma de carácter, en que a lo mejor tenías un bloqueo de creatividad y de repente, ¡pum!, ¿no? Eureka, tiene un boom. Ese es un salto cuántico, cuando eh, por lo que la gente te reconocía, ya parece que es otra historia completamente diferente, ¿no? Ahí es un parteaguas, es muy marcado. Ajá. Entonces, ¿cómo se hace también estos saltos cuánticos? Pues también con la voluntad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un movimiento interno que hace que el ser, no la mente, el ser desee o bueno, o busque, más que desear, busque una vida distinta, una forma, un movimiento de una forma completamente eh, diferente, ¿no?
Las emociones que esto del optimismo, porque es tanta la fuerza que viene y que surge del interno de la persona, que pues obviamente tiene que confiar, o sea, la base también es confiar en que haciendo, ¿no? Todo este eh, movimiento se puede lograr eh, hacer cambios, hacer construcciones o de construir también, porque la voluntad no solamente es para construir, la voluntad también viene porque si nosotros tenemos ciertos hábitos y ciertas actitudes, bueno, para poder tomar, ¿no?, nuevos hábitos, pues también tenemos que soltar ese aprendizaje y esa costumbre y esa programación, ¿no? Ese patrón que se repite y que nos lleva a los mismos resultados siempre. Pues la voluntad es una de las frecuencias que pues hace que también nosotros tomemos poder de nuestra vida, hagamos cambios que creemos que son benéficos o necesarios dentro de nuestra vida. La voluntad es ir hacia adelante rompiendo las barreras del miedo. O sea, es eh, ir haciendo, ¿no?, el proceso y haciendo cosas que a veces parecen pequeñas, pero que van con constancia creando esta fortaleza y este ritmo, ¿no?, esta secuencia donde la misma persona pues va explorando cómo es el cambio y va dando esa proyección incluso hacia afuera. Ujú. Aquí, pues bueno, por ejemplo, pues, ¿qué podríamos decir? Aquí la voluntad habla de el cómo también nosotros vamos a tomar los hechos, ¿no? O los problemas, si le quieren llamar, cómo es que vamos a salir o encontrar esa resolución, ¿no? Y esa resolución, por dar un ejemplo, una persona que pierde el trabajo o cierra la empresa y pues bueno, tiene una enfermedad, ¿no? Viene un diagnóstico. ¿Cómo es que va a actuar ante ese hecho? Ese hecho va a darse el tiempo de, claro, de procesar y hacer este duelo, o empieza también después y entrar en depresión, ¿no? Entrar en decadencia o en enojo o en rabia, o va a buscar las alternativas para llevar a cabo este nuevo movimiento, o sea, si es de trabajo, si tiene que empezar por abajo o en algo nuevo, crear algo nuevo o pedir que alguien, ¿no?, también lo considere para ser funcional dentro de un lugar, eh, o cómo va a usar el recurso. Bueno, pues todo esto tiene que ver también con su voluntad, con la forma de reaccionar, ¿no? La responsabilidad no es la carga, sino es la forma en que uno responde ante los hechos. Y de igual forma, pues cuando tenemos un diagnóstico, ¿no?, acerca de nuestra salud, pues sí, también sería cómo vamos a actuar, ¿no? Cuáles herramientas vamos a tomar, los tratamientos, qué es lo que vamos a tener que dejar de hacer, eh, o hacer, ¿no? En ambas partes es la voluntad súper fundamental. Ujú. Entonces, digamos que el impulso de salir adelante nos lleva de la mano con la voluntad. La siguiente sería la aceptación. La aceptación tiene un valor de 350 y aquí el ser humano se acepta como eh, ser integrado a la fuente y que él, o sea, a toda esta parte de lo que es la creación y que también él es creador de sus propias experiencias. Cuando nosotros hablamos de ser creadores de nuestras experiencias y que nosotros somos creadores de nuestro propio universo, ¿a qué se refiere? Nosotros tenemos una concepción de la vida y de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea. Para lo que alguien es precioso, hermoso, maravilloso, o para lo que alguien es agradable, pues probablemente para el otro no. Podemos poner incluso
Por ejemplo, algo que es muy tangible, la música. Estamos en un momento donde hay diferentes corrientes musicales, diferentes artistas, que, bueno, que están muy marcados, ¿no? En generaciones y que a veces para los que escuchan, los oyentes, y para el público de esos, em, de esos cantantes o esos seres que influyen a través de la música, pues bueno, puede parecer muy agradable el o llevarlos o conducirlos a estados de alegría, de identificación, de sentir que son su voz, de amor, y habrá otros que escuchen la misma música y se sientan completamente eh, eh, no afines, ¿no? No identificados e incluso hasta agredidos, ¿no? Por la misma canción, el intérprete, el personaje que es el. Entonces, lo que para unos, ¿no? Se puede interpretar como algo que tiene que ver con su propia concepción de vida y expresión, ¿no? De lo que es la vida, para otros puede ser completamente distinto. Es un tema bastante hermoso, ¿no? Porque tiene tanta para poder explayarse. ¿Por qué? Pues porque yo siempre les decía a algunas de los compañeros, tanto en retiros y como pacientes y como los de los círculos, la gente ve lo que uno quiere que vea, o sea, lo que ellos creen, ¿no? La gente ve lo que quiere ver de ti, la gente interpreta, la gente crea un personaje. Tú eres, pero de acuerdo a lo que ellos piensan que es bueno, que es malo, lo que tienen a nivel cultural, lo que tienen a nivel, incluso físico, ¿no? Habrá personas que nos ven hermosos y habrá personas que no seamos el tipo o seamos desagradables incluso para su propia percepción del mundo, ¿no? La aceptación viene a darnos esta parte de saber que no hay una verdad absoluta, que aquel que quiere tener la verdad, pues entonces está limitándose y está limitando a los demás. ¿Por qué? Porque en este sentido, pues algo que nos regaló, ¿no? La creación, pues sería la comunicación, que no se usa tanto como debería de ser, para expresar cuáles son los universos, cuáles son las ideas, cuáles son las formas en que nosotros vemos, amamos, nos sentimos amados, amamos el mundo, sentimos que colaboramos con el mundo, o queremos recibir, o lo que para nosotros es estas concepciones, ¿no? Que tienen que ver con la vida, con el amor, con el dinero, con el éxito, y que hay una diversidad infinita de todos estos conceptos y las percepciones que tiene cada uno. La aceptación viene en no querer cambiar al otro y no querer cambiarnos para agradar a lo que está, ¿no? Alrededor nuestro. Es, es asimilarnos, es sentirnos, es sabernos, es conocernos y reconocernos y también expresarnos. eh, y también saber que nuestra expresión no siempre será agradable y que incluso también lo que a nosotros nos agrade, no necesariamente a las demás personas les resulta del mismo grado, ¿no? O les resulta igual. La aceptación es tener la capacidad de vivir en armonía con todas las fuerzas de la vida, con todas estas expresiones de vida. Entonces, se entiende que la fuente de la felicidad es interna, ¿no? Y que a la vez al comprometernos con la vida y saber entender que los demás tienen concepciones que no necesariamente son las nuestras,
Como por ejemplo, habría que platicar, por ejemplo, con las personas que a veces hablan muy alto o muy golpeado y si a ti no te gusta, pues bueno, es llegar a un acuerdo y establecer una forma de vínculo a través de que ambos se sientan libres de experimentar su propia línea de expresión. O también, pues, entender que si no, o sea, si no es forzosamente necesario, entonces también la manera de no estar, ¿no? Entrando en este juego de lucha de poder o de victimización, de querernos hacer sentir víctimas o hacer sentir víctimas, victimarios a los demás, pues bueno, pues tal vez podemos encontrar en otras personas eso que ya sea, no sé, la pareja, la amistad, ¿no? Con otras personas que tal vez seamos y hablemos el mismo idioma, ¿no? Para que ponernos en resistencia o querer cambiar algo que quizás en su naturaleza, pues, muchas veces los entornos hacen que las mismas personas tomen ciertas, ¿no? Conductas, que eso les ayuda a estar en supervivencia o en seguridad. Eso es cuestión de cada uno. Ujú. Se focaliza también en la autodisciplina y el dominio interno, el no saber reaccionar. Es saber lo que a mí me detona, me hace, eh, se, saca mis impulsos o me hace reaccionar, y entonces observarme a mí eh, sin estar pretendiendo que el otro cambie sus conductas, y sobre todo cuando no hay forma ya sea por ejemplo, en un trabajo, en la familia, que no podemos a lo mejor soltar y dejar así nada más, ¿no? Salirnos de el trabajo y si estamos ahí teniendo un beneficio, sea cual sea, para nuestra vida, pues no podemos estar cayendo ante estas provocaciones y luego pues terminar abandonando siempre nuestros proyectos porque no sabemos cómo manejar, ¿no? Todas estas eh, múltiples formas de, de vivir, ¿no? De experimentar la vida y de experimentar a la divinidad y a sí mismo, ¿vale? La aceptación es incluyente, no rechaza, y pues bueno, es una de las más grandes, de las altas, ¿no? Cuando la mayoría pues hace eso. Cuando algo no nos gusta, lo rechazamos, lo respetamos, lo mantenemos fuera de nuestro campo incluso podemos hacer que los otros sientan esa inclusive rechazo, aversión, inconformidad, ¿no? Con tal de que no nos genere ningún conflicto interno. Ujú. La persona acepta la responsabilidad de su propia vida y que de nosotros, ¿no? De la persona, depende la felicidad y los actos. O sea, eh, es bastante interesante este concepto de vibración de la aceptación, porque, porque casi todos decimos, es que me hizo, es que me hace, es que me daña, ¿no? Entonces, no sé, no quiere decir que uno no pueda establecer límites sanos, ¿no? O límites saludables, o se pueda comunicar acerca de llegar a acuerdos, ujú, o establecer situaciones más en armonía, pero aquí hay patrones de conducta o comportamientos que nos pueden llegar a afectar, ya sea por situaciones que traemos arrastrando de traumas, de heridas, que puede ser dentro de nuestro entorno familiar, incluso hasta, bueno, los que sabemos que hay vidas pasadas o vidas u otras vidas, vamos a tener.
de nuestra alma, pues bueno, puede venir de aprendizaje justo y entonces parece ser que está uno tocando la llaga con el dedo. El dedo está siempre en la llaga. Y pues bueno, entender que muchas veces queremos, mientras estamos ahí reforzando, ¿no? Em, entre comillas, pongamos el error, ¿no? O el patrón de la otra persona y queremos que diciéndole como 20,000 veces que eso lo cambie y pues si la otra persona no está dispuesta ni disponible ni consciente, ¿no? De que para esa persona puede ser que si no sea nada malo, no sea un error o no tenga nada, eh, sienta que no lo tiene que modificar, ¿no? Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que pues, nosotros somos los que tendríamos que ver cómo transformar esa situación, ¿sí? Cada quien tomando su responsabilidad como lo considere. Tal vez entrando en neutralidad y no enganchándose, tal vez tomando voluntad y retirándose, aun cuando haya algunas emociones, ¿no? O algunos apegos, y entender que pues eso genera a la larga pues resentimientos, ansiedad, desamor, miedo, ira, todas estas otras, ¿no? Frecuencias de baja vibración. Ujú. Eh, las personas pues tienen que aceptar que nosotros tenemos que aceptar que cada uno tenemos este poder de movernos, de cambiar la forma y la conducta de relacionarnos y también se inicia el proceso de creatividad. El amor es, para mí, cuando llegó como mensaje o esta forma de entender el amor, cuando se habla que el amor es creación, y que el amor, cuando existe esa disposición, se busca, la creación es como, bueno, vamos a buscar esta solución, vamos a buscar otra forma, vamos a hacer esto, pues es todo eh, ¿cómo se dice? Toda esta gama, toda estas infinitas posibilidades de movimiento que podemos hacer cuando algo nos interesa, ¿no? Este, no se cuarta, no se pone cuadrado, no se pone rígido, sino se experimenta, ¿no? Y por eso la divinidad es amor, porque se experimenta de otra forma y llega a un montón y un sinfín de resultados, que es como encontrar el punto de expresión. Ujú. Entonces, esta persona se siente también cuando estamos en este punto de aceptación, nos damos cuenta que somos y tenemos un poder también de abundancia y que por eh, el opuesto sería que nos sentimos limitados, pues cuando somos esta aceptación y nos damos cuenta de este poder ilimitado que nos regala eh, la creación, la fuente, Dios, que es la vida, entonces pues las probabilidades aumentan, existe un infinito mundo y pues ahí es donde es recomendable que cuando nosotros nos sintamos, nos sientamos este, limitados, ¿no? O bloqueados, pues bueno, comencemos también a buscar todas estas otras formas, ya sea con terapia, meditación, programación, reprogramación, este, para cambiar ese aspecto, sí, que pueda estar bloqueando no, la posibilidad de vivir en bienestar en nuestra vida. El siguiente nivel es la razón y este nivel tiene una calibración de 400 y aquí pues la vida también toma otro significado. No hablamos de un razonamiento lógico, hablamos de una razón más, no sé si decir como pragmática, una razón más allá de lo que nosotros
podamos creer dentro de nuestras creencias y dentro de lo que nos han enseñado, nos vamos más a un entendimiento más profundo, más incluso interno, es como plantearnos el por qué pasa esto, para qué sucedió esto, ¿no? O sea, se me descompuso el coche, pero ¿para qué sucedió este acto, ¿no? A qué es lo que me lleva? Ejemplo, a lo mejor este coche ya venía, ¿no? Teniendo ciertas fallas, este coche no se le ha dado mantenimiento, este coche ya está pasado de kilómetros, ¿no? Ya está bastante usado, este coche no está teniendo su mantenimiento. Nosotros podemos decir, se me descompuso el coche, ¿no? Pero no, ya había avisos. Y eso también nos hace poner a pensar qué es, ¿no? En qué momento yo dejé de escuchar a mí, a mi automóvil, ¿no? Igual sería nuestro cuerpo, que es nuestro vehículo, el alma. Es como en qué momento me enfermé, en qué momento, o sea, ¿para qué viene esto? ¿Qué es el trasfondo? Que me escuche, que pare, ¿no? La enfermedad, en este caso, vamos a ponerlo en la razón, eh, se toma desde otro aspecto. Se puede tomar como para un parón, para ver en qué estamos, en qué momento estamos de la vida, cómo estamos llevando nuestra existencia, si tiene un sentido, si tiene un propósito para nuestra alma, porque pues nosotros no venimos a ver cuántos logros tenemos en una carrera. O sea, eso es parte de la función, ¿no? De un ser humano, su propio desarrollo y descubrimiento de sus alcances, de él, no para los otros, de él, ¿no? De cada uno de nosotros. O nos vino a mostrar que no estábamos desconectados, ¿no? De nuestro cuerpo, que estábamos en piloto automático, que tenemos un sentido del deber más hacia el externo, ¿no? Más que tal vez no podemos decir no y descansar y que el mismo cuerpo es una manera y una medida que conoce, ¿no? Para hacer este efecto de descanso y bueno, de que quizás tenemos esta necesidad de recibir afecto y uno de nuestros personajes dice que somos fuertes, que somos invencibles y entonces la gente que es fuerte e invencible, pues no necesita de nadie, ¿no? No necesita el amor, el abrazo, el apapacho. La enfermedad también nos puede regalar ese mensaje y todo va a ir dependiendo, ¿no? Claro, habrá que atenderse. A lo mejor la enfermedad solo nos está diciendo que nos cuidemos, ¿no? Que hablemos, que descansemos, que eh, nos tomemos en cuenta, que demos un giro a nuestra vida, que mejoremos en ciertas cosas para conocer. Así, de esta manera, la razón viene como este proceso de sabiduría, ¿ok? En este momento, eh, en esta vibración, pues nosotros entramos en unos procesos de comprensión, ujú, en procesos donde hay mucho más compasión, ujú, y no está. Por eso no es una razón lógica, no juzga, sino viene a verlo desde una profundidad, ¿no? El origen. Cuando se es comprensivo, se va más hacia el punto de origen que hizo que eso surgiera, ¿no? Que eso se materializara o saliera hacia la luz. Y dice también en este punto, pues cuando estamos en la razón, ujú, tendemos a volvernos en un modo observador. Más que opinar, observamos para tratar de entenderlo de algo más eh, sublime, más eh, espiritual incluso, ¿no? Eh, aquí nosotros, bueno,
pues la persona entiende que cada uno está en su película, cada uno está en su nivel de proyección, en su nivel este, de vibración, ¿no? Y que además todos estamos en como siempre me gusta esto, ¿no? Estamos en la casa del jabonero, y aquel que no cae, resbala. Entonces, nosotros como seres humanos, pues uno de los retos siempre es sostener, ¿no? Podemos llegar, cuando nosotros vamos a algún lugar, ya sea un concierto, un retiro, un viaje, ver a una persona que no sea agradable y que nos sentamos en un estado de alegría, de amor, de exaltación, de compañerismo. Bueno, no es como solamente quedarnos, llegamos con esa vibración a casa, a la vida, y ahora el reto es mantenernos, ¿no? O sea, que después de que pasamos de ese lugar, incluso cuando nos hacen una sanación, ¿cómo lo sostenemos? ¿Cómo hacemos que sea más permanente? ¿No? ¿Cuáles son nuestros propios recursos para lograr que ese estado, si no está como tan high, tan alto, pues bueno, se mantenga en un promedio? Ujú. Son, también nos ayuda a ver eso, a que nosotros somos también esa fuente, pues también tenemos ese compromiso con nuestra propia eh, conciencia, ¿no? De eh, qué es como yo estoy, en qué estado estoy, cómo estoy vibrando y cómo pueda estar también vibrando mi entorno. Y que no necesariamente vamos a estar igual, vibrando igual, aunque estemos en la misma casa, en el mismo trabajo, en la misma ciudad, en el mismo, todos disfrutamos lo mismo. No todos estamos viviendo la misma etapa de nuestra vida. Eh, este conocimiento, ¿no? que nos regala esta escala, pues es como muy interesante y muy aportativo, muy ilustrativo incluso también, porque el saber cómo crear realidades o cómo se crea nuestra realidad pues es a base de la vibración. Tú puedes ver una película, puedes estar o ir a un lugar, un concierto, si no estás de humor, un restaurante, ver a una persona. Y si tú no estás en esa disposición, ¿no? En esa vibración, no estás conectada, ¿no? Al disfrute, a la alegría, a la comprensión, a la expansión, al amor, pues bueno, si te pueden servir el mejor plato, no lo vas a disfrutar. Si sea agradable el lugar, no lo disfrutas, porque no es lo que está, sino cómo lo percibes y cómo lo vives. Y de igual forma, si tú estás con otra persona y esa persona no está abierta, disponible para poder crear ese movimiento, ¿no? de vibración, ¿no? Subirse a la onda, como la onda de la tortuguita y el pececito, ¿no? No se va a dejar fluir, entonces va a haber resistencia y ahí uno debe de no entender, observar y no engancharse. Ese es el reto. Es saber eh, cuál es donde generalmente cada uno se engancha. Ajá, y cuando nosotros sabemos cuáles son esos ganchos, ¿no? Que nos activan, esos detonadores, pues respirar, ¿no? Sí, a veces es hasta incluso salirse un poquito del área de juego para los que somos más como reactivos, personas más juego, más impulsivas, pues bueno, entonces es como retírate un poco, date un respiro, sal al baño, cambia de conversación, muévete un poco, ¿no? Toma agua. Eso hace que tu cerebro se desenganche, ¡pic! ¿No? Sí. Como tienes que buscar otra cosa, como tienes que darle otra orden al cerebro, pues también no es como la reacción impulsiva de un solo momento. Después vamos a esta vibración, que es el amor con un valor de 500, donde la vida se ve de forma benigna. La emoción que se siente es serenidad y el proceso comienza a mostrar esta revelación.
donde podemos encontrar las piezas que hay en nuestra vida, ver lo que somos más allá de este personaje hermoso que tiene un nombre y una identidad. Es vernos como existencia, ¿no? Verla en nuestra existencia, ser conscientes y presentes de lo que es nuestra existencia y de cómo aporta el mundo a nuestra existencia. Cuando nosotros estamos en amor, pues bueno, es esta parte de el entendimiento, ¿no? De saber que tenemos una función todos, todos, para hacer este engranaje de existencia y que cada uno aporta diferentes matices, diferentes tonalidades para hacer pues este cuadro maravilloso, que es la vida, la propia conciencia. Y que muchas veces eh, estaremos en este movimiento, ¿no? Que bueno, que cuando ya ya concebimos el impacto que tenemos ante eh, este entorno, sabemos que pues no podríamos causar algún daño sin que ese daño nos impacte. Por ejemplo, el contrario del amor es el miedo, pero también vendría una emoción que también se dice que es el odio, ¿no? El odio, el resentimiento, es como querer tomarse el veneno uno esperando que le haga daño al otro, el otro se muera. Este veneno, este resentimiento, ese sentimiento se incona, se mete dentro de nuestro cuerpo y hace que nuestra percepción de la vida, nuestro comportamiento, se dirija desde esa forma. Pues el amor sería lo mismo, ¿no? Amar sería como en el momento que yo tengo esta benevolencia con el otro, también soy benévolo conmigo, ¿no? No me engancho en situaciones, no creo caos, porque no es algo que quiera yo vivir, porque en el momento que yo se lo estoy haciendo vivir al otro, me va a regresar, ¿no? Como esta de- em, energía de rebote, ¿no? El amor es entender que pues no podemos engañarnos y que cuando queremos engañar al otro, pues también nos estamos engañando a nosotros, que no hay que no existe una separación real y es muy profundo eh, entender esto, que si somos este base contenedor, este avatar humano, contiene la conciencia, pues sería igual el amor que mordernos un dedo y porque no nos gusta, ¿no? Nuestro dedo y no hacernos daño. El amor no se siente separado. El amor es, es sentirse un todo, ¿no? Hay una correlación constante y bueno, eh, cuando las personas vibramos en este estado, cuando somos primero este amor para nosotros mismos, cuando ahora que en este mes bueno, de febrero, en este año 2026, se he estado haciendo como un trabajo y una aportación acerca de lo que es amarnos internamente, tener esto que le llaman el amor propio y el poder dirigir este amor, eh, no, ay, a veces me vienen palabras, pero bueno, no inventado, ¿no? Un amor real, genuino, genuino es la palabra, un amor que sí viene desde lo más profundo de tu ser hacia ti, ¿no? Que tiene que ver con nuestro propio cuidado y la atención que tenemos a nuestro universo y que a la vez lo que nosotros hemos creado y que hemos decidido que nos acompañen, la comunidad, las redes de apoyo que tenemos, las redes de amor con las que contamos y que hemos establecido. Entonces,
pues la importancia que tiene el amor es un estado, ¿no? El amor se encarna, no se dice. Em, yo creo que nosotros como seres humanos apenas estamos indagando, ¿no? O recordando esa parte, eh, porque nos han enseñado que el amor se muestra, ¿no? A través de ciertas conductas, palabras, actitudes, y en realidad cuando el amor es genuino, se percibe, se emana, no hay como que uno diga, ay, te amo nada más, ¿no? Se siente, eh, es, es integral, es encarnado, es, es la frecuencia. La persona entra y lo vive, su campo toca, ¿no? Llega y toca. Es algo que no se puede explicar exactamente con palabras. Hay personas que son tan cálidas, serenas, amorosas, que en cuanto las ves, eh, eso llena, ¿no? Eso, él llena el campo, no que te llene por dentro. O sea que eso ilumina. Ujú. Y bueno, y se va por dar un ejemplo, pues alguien, busquemos a alguien que represente esta energía en nuestro pensamiento, ya sea una figura pública o una figura cercana, y cuando tú la ves, ¿no? Cuando ya sea esta persona está en tu campo, está, tú puedes acceder tanto físicamente o puedes acceder dentro de estas pantallas, ¿no? O sea, tu televisión, tu computadora, tu móvil, bueno, pues cuando tú la escuchas, ay, me pasó algo, ya, ahorita lo voy a este, compartir. Cuando tú lo escuchas, bueno, pues tú dices tú, ay, qué lindo se siente. Hace una semana me salió en YouTube un video que hablaba de un ritual de la. Y este hombre era muy sencillo, su voz tenía una frecuencia, porque también las personas que canalizamos, pues escuchamos eso, ¿no? Y en la frecuencia se escucha la intención, en la frecuencia se escucha de dónde viene, ¿no? Que a veces viene del ego, que a veces viene del enojo, o sea, cambia, ¿no? No, tú puedes hablar, decir como experimento, ¿no? Por ejemplo, el hola, ¿no? Un hola, cuando alguien te manda un audio y está preocupado, se va a escuchar su frecuencia distinta. Cuando está en alegría, cuando está en llanto, ¿no? La frecuencia se escucha el sonido de su voz, es diferente, aunque es la misma persona. Cuando estamos muy exaltados, a veces es interesante mirar cómo cuando mandamos audios, ahora que vemos así, como las rayitas, ¿verdad? Y decimos, ah, mira, hablo bien, esta persona tiene la frecuencia bien bajita, ¿no? Y hay unos que van creciendo. Y si estás enojado, también se puede leer en estos diagramas. Pero pues así, esta persona hablaba y decía, qué bonita es su frecuencia, ¿no? Este ser es amor, o sea, lo está diciendo desde un deseo de compartir, un deseo de transmitir algo que sirva a la comunidad. Y era además muy breve, ¿no? Su emisión, pero era muy sentida. Entonces, pues, hay personas así, hay personas que en cuanto las escuchas te transmiten paz, hay personas que te transmiten confianza, es una persona que es amor, es, es una frecuencia en ti, un ser que ya te lleva a un estado, ujú, con su propia, solo con su existencia. A veces ni siquiera necesita decir tantas cosas. Después viene la alegría, esto tiene un valor de 540. Aquí la vida se siente completa. La emoción es de veneración y el proceso es transfiguración, transformación. Es una felicidad interna, una alegría en todas las actividades diarias. Aquí, pues, tanto la paciencia como
mantener una actitud, ¿no?, positiva en una constancia, pues hace que la vida se sienta alegre, ¿no?, sin una justificación aparte. No es porque vaya a haber una fiesta que esta persona se va a sentir alegre, ¿no? Luego que va a recibir una persona, un reconocimiento. Aquí es levantarse con la actitud, dormirse con la misma actitud, ¿no? Que te pasen, la alegría no es estar viviendo en carcajadas, sino la alegría es como tomarse la vida lo menos en serio posible y aprender pues de las cosas que suceden. La alegría es algo como que es muy espontáneo también, es un estado donde es un código bien poderoso que a veces se nos olvida, ¿no? Viene mucho con el disfrute. En numerología hablamos de que las personas que tenemos números 3 en nuestras fechas de nacimiento o en nuestro plano, ¿no?, del mapa del pináculo de nuestros retos, sería como el 3 es la alegría, ¿no? Es el disfrute, es el gozo, es el dinamismo, es una, es la creatividad, ¿no?, es la chispa. Y su reto, su sombra, pues es lo contrario, es la falta de comunicación y es la falta de disfrute, ¿no? Es como estar ahí, pero pues bueno, por lo menos disfruta, ¿no? Esto es una actitud de vida. La alegría también podría decirse que es una actitud de vida. Esta frecuencia lo que hace es inspirar y transmitir, ¿no?, a lo que lo rodea. Es pues sí, hay personas que cuando entran a un lugar tienen o sea, se siente, uno puede identificar cuando está también en ese estado y cómo sintoniza la vida y cómo crea atmósferas donde existe el disfrute. Y es algo que nosotros hay que recordar, eh, que sintonizando esta frecuencia, pues podemos tener más oportunidad de disfrutar la vida, sea como sea y venga como venga. Ujú. Eh, en esta energía, pues, inclusive existe esta capacidad de hacer milagros, ¿no? De ver incluso cosas posibilidades que en ningún momento se te hubiesen ocurrido, ¿no?, se le ocurran a los demás, pero en la alegría es como, sí, vamos a hacer algo. ¿Mm? Mientras más se ama, más amor se recibe. Ajá. Esto pasa sin esfuerzo, es todo entra en una sincronía y también la alegría, así como tip, es una fuente de ingresos. De hecho, los vendedores, eh, yo me acuerdo que cuando comencé en mis inicios, hace muchos años, nos decía mi maestro, ¿no? O sea, lo que vende es la energía, es lo que, como tú dices las cosas, es lo que va a hacer, vas a tener muchos vendedores, pero la actitud, la alegría, hace que la otra persona se sienta enamorada y convencida de lo que tú estás vendiéndole y lo que compra es también esa parte de lo que tú emites, esa energía, ¿no? Esa proyección. Lo que compramos son las proyecciones de lo que creemos que nos puede dar. Y pues bueno, esto sería como parte de encontrar. Aquí un pequeño tip les voy a comentar. Las frutas, las de vitamina C, los frutos amarillos también, que son mangos, naranjas, manzanas amarillas, guayabas, eh, este, la manzanilla también. Estos elementos, tanto ingeridos como en la aromaterapia, lo que nos ayuda, el jengibre también, nos ayuda es a subir nuestros niveles de vibración, nuestros niveles de energía, que cuando andemos bajitos hay que también, ¿no?, darnos una ayudadita externa para subir nuestros niveles.
eh, y en aromas también viene mucho. Hay una fusión que es la naranja con la mandarina, que es una fruta que se llama bergamota, que ayuda muchísimo para cuando la gente tiene depresión, para salir de sus cuadros depresivos, ya sea cuando se puede beberla en esencia o se puede olerla, ayuda mucho a subir el estado de ánimo y entrar en estados de alegría. Casi para terminar, pues vamos a ir a la siguiente vibración, que es paz. A mí era una de las cosas que cuando comencé con este camino y esta forma de vida, esta sí, forma de vida, esta deseo de encontrar un estilo de vida, una forma de existir, me gustaba mucho la paz, ¿no? Muy, fue en un tiempo muy polar, en la parte donde este, las personas que entramos en una eh, familia, una circunstancia, inclusive una ciudad, que aquí donde yo vivo, que no es precisamente la paz, sino lo contrario, un poco caótica. El estado de paz es un anhelo. Ujú. Pero aquí más allá de lo externo es cómo lo llevamos interiormente. Es el estado, la paz no está afuera. La paz no es que todo esté quieto en silencio, sino la paz es cómo me impacta, ¿no? Cómo yo todo lo que sucede lo interpreto y cómo yo lo experimento desde adentro. Eh, para mí, decía yo siempre que el mejor meditador es el que puede meditar con todo el ruido que exista y encontrar este sentido de equilibrio y armonía dentro. Y la paz es eso. La paz es el interior, es la armonía que existe dentro del ser humano. Cuando uno encuentra estos estados, es un sentido como de iluminación, eh, porque como que nada te hace ruido, nada, no te desequilibras. O sea, estás en un punto de, si vamos por escalas, o sea, de una aceptación, de una admiración y amor del todo y de una integración. Y pues es un estado que cuando uno lo logra, es maravilloso, porque es un estado del ser donde te sientes completo con el todo. Es un estado donde hay una apertura mental de conciencia. Cuando nosotros meditamos es quitar todos estos excesos de pensamientos, de sensaciones, de emociones, de impulsos, de interpretaciones, y quedarte como en un estado más genuino, más alineado a lo que es de tu propio interno, tu propio ser. Ujú. Pues diríamos que es una vibración que está muy alineada a un nivel espiritual y pues una de las cosas que también suceden es que dentro de este estado, ¿no? No se conceptualiza, solo se está, no se piensa, se es, ujú, y uno se siente en unidad con la presencia de todo, con la presencia del universo, con la presencia de la divinidad, lo siente, ¿no? Aquí uno se inspira y también inspira sin la pretensión. Y aquí pues incluso pues se llega a des- desprender de estas deseos materiales, materialistas, eh, de los apegos, ¿no? Y no quiere decir que la gente que tiene dinero no tiene paz,
no, no tiene que ver. Hay gente que puede tener todo el dinero y puede estar en paz, y hay gente que puede no tener ni un peso en paz, y puede que gente que no tenga nada y también tenga paz. Esto no es una regla. Ujú. El último nivel es la iluminación, justamente con un valor de 700 al 1000. Y la iluminación, es que me encantó cuando vine dentro de la investigación, donde Hawkins hablaba que es la propia vida. Y me encantó porque es una emoción, dice, una emoción que es indescriptible, y el proceso es conciencia pura. Es este nivel donde, ¿qué estamos dando al mundo con nuestra existencia? ¿Qué aportamos? Es cuando dejamos de pensar, ¿no? En el yo, en el individual, es empezar a ver qué soy, ¿no? ¿Qué soy en este universo súper? ¿Qué soy este universo dentro de todos estos universos, ¿no? Dentro de toda esta complejidad, ¿qué es lo que aporta mi existencia? Es como entender que sí hay un propósito que tal vez no tiene que ver con una sola cosa, sino es un complemento, y que la iluminación es saber que no solamente tú eres importante, que no solamente el otro es importante, sino que todo es importante, ¿no? Que lo que decía, no hay ninguna separación, que todo tiene esta función dentro de este infinito, ¿no? Que es la expresión de la vida, y es sentir esta alegría, por decir algo, alegría de vivir, esta gratitud, ¿no? De estar vivo. Sí lo he llegado a sentir, y sí lo he llegado a, a perder, ese, como buen ser humano. Yo creo que la iluminación es el sentido del propósito, encontrar, encontrarle tú a tu vida, encontrar, y que no tiene que ver con un proyecto, programa, misión, no, 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 es algo sublime, ¿no? La palabra para mí sería como sublime, es, es vivir. Y apenas en una terapia decía, le decía a la persona que le estaba compartiendo sus registros, donde le decía la importancia que tiene el ser humano en cubrir todas estas partes y etapas, ¿no? Que tenemos, todas estas esferas de conciencia, la conciencia del yo como persona, la conciencia de la familia, la conciencia de mi desarrollo personal, la conciencia de yo como amistad y así, ¿no? O sea, le decía, imagínate que somos como esta serie navideña, ¿no? Me la mostraban así, siendo una serie navideña donde cada rubro o esfera de conciencia con la que compartimos, ¿no? Es un color. Entonces, la amarilla, que tendría que ver a lo mejor con esta parte de la conciencia de estar en mi ser espiritual y llenar esta parte de mi espiritualidad, mi conexión divina, la rosa, ¿no? La roja, con la parte de mi expresión como pareja, familia, como amigos, ¿no? Y entonces se van encendiendo cada tramo, ¿no? de las series, cada color, y entonces hasta que llegas y que te llenas todos los aspectos en los que tú veniste a hacer esta serie, ¿no? Pues el arbolito, pues maravilloso, porque se ve de todos los colores y está todo iluminado. Entonces, la iluminación es así, la iluminación es como cubrir todos estos aspectos que tenemos
disfrutar y para explorar y para construir y para experimentar. Entonces, pues bueno, es un estado donde eh, quizás no sea permanente, pues estamos en una vida humana, muchos movimientos, pero cuando llegues, pues hay que disfrutarlo y recordarlo, y sentirlo y vivirlo. Y más que tu vibración se vuelva una meta, que tú digas, no, tengo que estar en alegría. No, no es forzarlo, es serlo, ¿no? Es vivenciarlo, es compartirlo, es ser consciente de ello. Y cuando llegues a esas vibraciones para lo que tú quieras crear, la vida no se ve igual, todo el tiempo está cambiando. ¿Por qué? Porque nuestra vibración cambia. Y cuando somos conscientes de esto y somos conscientes de cómo modificarlo, entonces nosotros podemos modificar nuestra realidad, no la de las demás. Podemos impactar con nuestra vibración la realidad de los demás, que no son ajenos, pero no porque queramos hacerlo, sino porque estamos ahí como esa estela, como ese brillo, como esa frecuencia y sintonía dispuesta y disponible para jugar a esta creación llamada vida, ¿no? Y amor. Y pues bueno, espero que sea de utilidad. La intención es esa, que pueda ser útil y por eso lo comparto. Lo comparto con quien lo pueda ver y que lo pueda interpretación. Gracias.